Bien, buenas tardes, lo primerito, supervivientes del grupo 7 de NH6, hoy para la asistencia, acuérdate, y vamos a ir preparando los ficheros a ver si podemos empezar el 48. Entonces, los ficheros los tienes en la pestaña prácticas, ahí donde estaban los de E1 del otro día, pues donde pones sesión E1 más E2, hoy es la guía correspondiente, ahí tienes exactamente los ficheros que vamos a utilizar, pues básicamente los mismos que utilizamos en la práctica, en la primera parte de la práctica. Y las dudas que te vayan surgiendo, recuerda, vete poniéndolas en el foro para dudas para E1, sobre E1 más E2. Y en esta segunda parte de la práctica no utilizaremos nada del ayudestat.zip, pero bueno, lo vamos a descomprimir también para que así repasar un poquito de la práctica anterior. Entonces, el guión de MATLAB, íbamos ya por la práctica, por la página 10 de 16, nos habíamos quedado ahí en la parte de abajo, por ahí vamos. Y también ten a mano el guión de Octave, que el último de los apartados nada más que lo tienes, aparte de por las gráficas, pues porque el último de los apartados nada más que lo tienes hecho en el guión de Octave, que pone ahí apartado 6, ese lo haremos en MATLAB, pero iremos copiando los comandos desde el guión de Octave. Y hemos dicho los ficheros, el zip con el mfields 12 y el ayudestat.zip, que lo tienes tal que aquí. Y acuérdate, en la descripción sucinta de prácticas tienes el MA 1801, el informe técnico en el que se describe exactamente, está en la página 6 de 11, la de la primera parte, la de práctica E1, exactamente digo todo lo que voy a estar contando sobre la práctica E2, lo tienes ahí escrito y resumidito, en un solo folio, fenomenal. ¿Vale? Entonces, una vez que te hayas bajado los ficheros, se te habrán guardado en el directorio descargas, pues te los quitas de ahí y te los llevas a tu directorio de trabajo, que te recuerdo, en el laboratorio será el C Users MATLAB Documents. Y cuando estés trabajándolo desde casa, pues en C MATLAB 6P1 Work, pues ahí tienes el directorio de trabajo. ¿Ves? No tengo exactamente, no tengo nada del otro día, solo las sesiones antiguas. Pues entonces lo que voy a hacer es descomprimir el mfields, pero acuérdate de descomprimirlo no en el directorio mfields E12. Esto lo tienes que borrar y descomprimirlo en C MATLAB 6P1 Work. Así, extraer. Y el ayudestat, extraer todo, también lo descomprimes en work. ¿Vale? Vale. Le daría a extraer, pero como hoy no voy a usar nada del ayudestat.zip, pues no lo extraigo, me quedo nada más que con este. ¿Veis? Bien. Bien. Y hecho lo cual, pues puedes ir ya, arrancas la ventana de comandos de la GUI, la interfaz gráfica de usuario del sistema de software científico que vamos a utilizar, el del MATLAB, te haces que el directorio actual sea el directorio en el que puedes trabajar y ahora pues activas el diario de la sesión 03C vamos a llamarle, y compactamos un poco el interlineado.
Y esos ficheros son los que debe de tener. Venga, vamos a esperar un par de minutillos, hasta 50, para que los prepares. Y continuamos. Bien. Bien, y 50, vamos allá entonces. ¿De qué va la segunda parte de la práctica? Pues ya lo habíamos explicado en la hora F1. La hora F1 es este último de los párrafos de la guía de enseñanza-aprendizaje para estadística que tienes también en el tema, la pestaña 2. Pues de este último párrafo es de lo que nos vamos a ocupar y el detalle lo tienes, digo, en el MA 1801. Entonces, hay que hacer dos ejercicios. El primero de ellos es el de las hamburguesas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es en la receta correspondiente, que es PRAC 2 subrayado 3. Lo que vamos a hacer es editarla para arreglar un par de historias, el comentario de la línea 12, ponerla en width las 6 veces que aparece y poner código R, red, green and blue en la penúltima de las gráficas y X en vez de X al completar la última de las gráficas. Entonces, vamos a ir haciendo todo eso. Editamos lo primero el fichero, editamos el PRAC 2 subrayado 3 para hacer los cambios correspondientes. ¿Ves? En la línea 12 dice, ahí sería min de I2. ¿Vale? Los line width son con mayúsculas. Line width. O con mayúsculas. Hemos dicho también aquí en vez de red, blue y magenta, pues red, green y blue. Y copia también la otra recta, esta de aquí, la recta de regresión de X sobre Y, que aquí no está pintada. Ponemos y cambiamos este por X minúscula. Bien. He cambiado ahí en la línea 12, en las líneas 25 a 27 y 31 a 33 y también en la línea 54 para poner red, green y blue y en la última de las líneas, en la 65, puesto esta X mayúscula, X minúscula y he añadido XX1 y Y. ¿Vale? Entonces guardo en el directorio de trabajo y ahora ponemos type DAC 2 subrayado 3 y tiene que haberse quedado como pone en la página 10 y 11 del guión.
¿vale? En la página 10 y en la 11, mira, aquí ahí falta todavía añadir esto, el XX1 y Y, ¿vale? Vale. Entonces, lo primero que hacemos es borrar todas las variables que tengamos, hacemos formas compact, clear figures, esto es para borrar todas las figuras que pudieras tener en un momento dado, y llamamos a la receta amb no es un fichero .mat, es una receta, entonces lo que hacemos es invocar su nombre para que nos cargue la estructura de datos que vamos a manejar. Es en concreto una variable, ya he borrado todas las figuras que pudiera tener, y es una estructura con 54 registros, 54 filas y 3 columnas. En esas 3 columnas, dice el ejercicio, que lo que tienes es el tipo de hamburguesa en la primera columna, las calorías es la segunda columna, la I, y el sodio en miligramos que tiene la hamburguesa correspondiente es la tercera de las columnas. ¿Vale? Pues vamos a analizar esa estructura de datos. Por ejemplo, mira a ver el tamaño que tiene. Vamos a familiarizarnos con ella. Y mira a ver qué hay en las filas de la 1 a la 10, en todas las columnas. ¿Ves? Todas las 10 primeras hamburguesas son de tipo 1 y ahí tienes el valor de Y y el valor de X. Para extraerlas, pues voy a hacer una variable I mayúscula que tenga toda la segunda columna y la X va a tener toda la tercera columna y en N voy a poner la longitud del vectorcillo X. ¿Vale? Sí. Ahí. Entonces, por supuesto, como tenemos el tamaño de X, por ejemplo, serían las 54 hamburguesas, y lo que voy a hacer es ver a ver cuántas hay de cada una. Pues find a ver cuántas, como el tipo de hamburguesa está en la primera de las columnas, pues cuántas hay de tipo 1. Y luego miro a ver cuál es la longitud de ese vector. Y hago lo mismo con los de tipo 2 y las de tipo 3. De tipo 1, la de tipo 2, pues sería length de L2, N2, y que en la primera columna haya un 2, y hago lo mismo para la tercera, para los de tipo 3. Bien, y ahora lo que dice el ejercicio es que calcules cada una de las medias y las varianzas. Para cada tipo haya medias y varianzas tanto de calorías como de sodio, comparando gráficamente a color red, green and blue los valores medios. Bien, entonces, lo primero que hago, voy a extraer en las variables I1, I2 e I3 cada uno de los tipos de hamburguesa y también en la X1, X2, X3. Y ahora voy a poner format long para que se vea mejor. Lo que hacemos es calcular la media de cada una de cada uno de los tipos. Eso lo puedo hacer haciendo, como hacía el otro día, la suma dividido por n grande, o bien como la variable no tiene frecuencia, pues puedo utilizar, o sea, las distintas variables no tienen frecuencias absolutas, pues puedo utilizar la primitiva min para hacer exactamente lo mismo. Entonces, observa que en este caso se ha obtenido exactamente igual usando
sum que usando min. Pero eso no va a pasar en la varianza, ya lo vas a ver. Esas son las de la y las correspondientes medias de la x, pues sería o así o así. ¿Vale? Vale. Vamos con las varianzas. Con las varianzas, ¿qué hago? Pues utilizar la fórmula que me permite calcular la varianza como momento central, que es como el momento ordinario de orden 2 menos la media al cuadrado. O bien lo puedo hacer utilizando var, 1 que decíamos el otro día, ¿te acuerdas? Pues vas a ver que en este caso ya la diferencia es entre los valores obtenidos ya es considerable. ¿Te das cuenta? Este acaba aquí en 38, este en 00, o sea, 487 y pico. Este 599 acaba en 772, este o sea, en 49, 772 y este en 49, 826. ¿Te das cuenta? Entonces, numéricamente es más conveniente que lo hagas así que así, con la llamada bar, que está más optimizada numéricamente que la expresión correspondiente que hagas con el sum. Y en el caso de la x, sería tal que así. Bien. Bien. Venga, pues vamos a hacer nos ha dicho también que hagamos la comparación gráficamente, pues vamos a ver cómo podemos hacer las gráficas de forma un poquito más elegante que como venía en la receta, lo tienes descrito tal que aquí. La gráfica alternativa de los valores medios usando bar requiere en principio repetirlos 2 veces y luego redibujar los ejes con axis para ocultar la segunda copia. Ponemos a vacío los xtick y completamos con el legend y el xlabel. Venga, pues vamos a ello. Tengo que mostrar, para que casen los colores, lo voy a poner primero la de tercer tipo, luego la de segundo tipo y luego la del primer tipo. Ya tengo las variables, lo que quiero pintar en M y S, los valores medios correspondientes para la variable Y y para la variable X. Y ahora con RepMat repito 2 veces. Vamos a hacerlo eh, aquí. Copio hasta ahí para que veas la repetición correspondiente. ¿Lo ves? He hecho un duplicado de los dos para que me salgan enfrentadas y ahora voy a ocultar la segunda de las partes poniendo los ejes hasta aquí. Y una rejilla para que se vea mejor. ¿Lo ves? ¿Vale? Le he dejado un poquito de espacio también en la parte de arriba para que se vea mejor. Y ahora lo que tengo que hacer es poner el legend. Vamos a poner, ver, no con el enunciado, ¿no? Cerdo y ternera. Y el eje, el 1 ese que sale ahí, lo voy a poner a vacío. ¿Lo ves? Entonces le he puesto la leyenda correspondiente. Y ahora con xlabel
Ya pintamos calorías medias, el I barra. ¿Bien? Bien. Y el sodio medio, la X, pues hacemos una cosa similar en la figura 2. Ya no voy a hacer el paso intermedio, ya lo has visto en la variable I. Sería la figura 2 correspondiente. Y ahora le pongo los ejes y la legend. Sería esta. Fíjate que como he utilizado, en vez de coma 2 le he puesto coma 1, pues la legend me la ha puesto en el lado de la derecha. Y el X label correspondiente a los sodios medios, pues sería esa de ahí. Bien, entonces he obtenido esas dos gráficas, pues bastante utilizables en los informes que puedas realizar. Esa, digo, es una posibilidad bastante más profesional que la que puedas hacer usando Line. Utilizando la primitiva Line, lo que haces es pintar una línea que vaya, vamos a hacerlo poco a poco también para que lo veas. ¿Ves? Pinta una línea desde el punto 0,6 hasta el 3,4, del 0,60 al 3,40, que lo vas haciendo pintando rectas, ¿no? Esta pintaría la primera de las medias. En color red. La segunda sería tal que así. He pintado esa. Y la última en color blue sería esta. Con la orden, con el comando line width, el modificador line width, lo que hace es determinarte la anchura de la línea que quieres pintar. ¿Ves? Desde el 3,0 al 3 y la altura que me haya dicho, la media de la variable y en color blue. Entonces, hombre, entre una u otra, pues yo creo que las gráficas con la primera de las opciones quedan mucho más elegantes, pero bueno, para gustos. El figure 4, pues quedaría esa otra. Entonces, claro, entre ese par y este, pues yo creo que no hay color, ¿no? ¿Vale? Vale. Y ahora el ejercicio lo que me pide es que ajuste. Apartado B dice, calcula la recta de regresión de y sobre x y de x sobre y, facilitando la varianza residual, el SS y el R2 en cada caso, y luego haciendo la representación sobre el gráfico de dispersión, tanto en blanco y negro como en color RGB. Pues vamos allá. La recta de y sobre x la podemos calcular utilizando Polyfit. ¿Lo ves? Polyfit. Pero lo podemos calcular porque no hay frecuencias absolutas. Ojo, si hubiera frecuencias absolutas, tendrías que utilizar, para utilizar Polyfit, tendrías que utilizar el RepMat
que vimos el otro día para repetir tantas veces como te diga la frecuencia absoluta los pares que conoces, ¿vale? O la otra posibilidad es utilizando lo tienes descrito. Aquí, ¿ves? Así como y en la necesidad de usar RedMat o resolver el sistema sobre determinado ponderado que veremos en la parte de numérico en la sección 623, es decir, el próximo día que veamos la parte de numérico, ¿vale? Vale. Entonces, para calcular la recta de y sobre x cuando no tiene frecuencias absolutas, entonces, o si has usado RedMat para repetir todos los pares, el número de veces que indica la frecuencia absoluta correspondiente, pues usamos, digo, polyfit de x y 1. Con el convenio de los polinomios, como va de más significativo a menos significativo los coeficientes en la base canónica, este va a ser el b de la recta de y sobre x y la segunda componente va a ser la a, con lo cual la recta de y sobre x va a venir dada tal que así. Ponemos ya format short. Esa sería la recta de y sobre x. Y para hacer la recta, bueno, y vamos a calcular también las medidas las medidas de bondad del ajuste que nos piden, vamos a calcular las varianzas correspondientes, media de x, media de y, la varianza de x, la varianza de y. Y ahora, ¿cómo calculamos la covarianza? Era, ¿te acuerdas con la calculadora? El botoncillo de la suma de x y partido por n grande, ¿no? Menos el producto de las medias. Pues fíjate, ¿qué hago? Sum de x punto por y partido por n grande menos el producto de las medias. Y el coeficiente de correlación lineal de Pearson, ¿qué era? La covarianza partido por el producto de las desviaciones típicas, o dicho de otra forma, la raíz cuadrada del producto de las varianzas. ¿Vale? Y vamos a calcular la varianza residual, pues con la definición correspondiente, que sería, como la varianza residual partido por la varianza de y era 1 menos el coeficiente de determinación, y en el caso lineal ese coincidía con el R minúsculo al cuadrado, pues entonces lo calculo tal que así. Y vamos a aprovechar también para calcular el SSE en el caso lineal, que era n grande por 1 menos r cuadrado y por la varianza de y, ¿verdad que sí? Y vamos a poner explícitamente el coeficiente de determinación, el R2, en el caso lineal, era lo mismo que el R cuadrado. ¿Estás de acuerdo? Que lo único que tienes que hacer es trasladar las expresiones que también te sabes porque te examinaste de esto el lunes, ¿verdad? Bien, bien. Entonces, fíjate, me ha dado un SSL de 32.877, ¿eh? Entonces, es una suma de errores al cuadrado bastante elevada. Y el R2, el coeficiente de determinación lineal, me ha quedado pues un pobre 0,2663. La recta de y sobre x no tiene muy buen ajuste ahí, ¿verdad? Y cuando tengo que hacer la recta de x sobre y, fíjate, puedo utilizar también polyfit, siempre, acuérdate, siempre y cuando no tengas frecuencias absolutas. Y lo que pasa es que en vez de x y 1, lo llamo con ix1, ¿vale? Y entonces me da el A' y el B', que se ha llamado A1 y B1, y en el orden también que dan los polinomios el MATLAB. Entonces, la recta de y sobre x sería tal que así. Y vamos a aprovechar también para calcular en la recta de x sobre y, vamos a calcular las medidas que me piden. La varianza residual sería 1 menos r cuadrado, pero por la varianza de la variable que estás estimando, es decir, por la varianza de x. Y también vamos a llamarle SSE L1 a n
por la varianza residual, o sea, por 1 menos r cuadrado por la varianza de x, y el CDL1, pues me va a quedar exactamente igual. Fíjate, la recta de regresión de y sobre x y de x sobre y van a tener exactamente el mismo coeficiente de determinación. ¿Vale? Bien. Que que no tengo que recalcular el valor del coeficiente de correlación lineal de Pearson. Y me ha quedado, pues, todavía peor, ¿no? 35, 357.300 y pico de SSE. ¿Vale? Vale. ¿Y cómo se pintan? Pues primero te tienes que acordar de cómo se pintan polinomios. Pues para pintar un polinomio, lo dijimos en el aprendizaje del MATLAB, lo que tenemos que hacer es evaluar el polinomio, ¿verdad? Con polival, y una vez que evalúo el polinomio, en una muestreo mogollón de puntos en el eje X, y entonces en la variable I1 lo que tengo es la evaluación del polinomio de I sobre X. La regresión de I sobre X. Y ahora con XX y I1 llamo al plot correspondiente. Y para evaluar la recta de X sobre Y, pues hago lo mismo, pero muestreando mogollón de ordenadas, mogollón de valores de Y entre 800 y 200, y llamando a polival para evaluar el polinomio en Y y obtener los valores de X. ¿Vale? Y fíjate que con plot puedo mostrar la recta, o sea, la nube, el gráfico de dispersión original con X, mostrando X, y luego lo que hago es, con la misma llamada plot, la recta de Y sobre X y la recta de X sobre Y. ¿Vale? ¿Entendí esas tres? Perfecto. Oye, ¿cuál es cuál? Pues ahí lo que he hecho es pintar todos los puntos van en el mismo color. Por eso era lo que ponía entre comillas en blanco y negro. Vamos a pintar por separado los del tipo 1, los voy a pintar con X rojas, los del tipo 2 con X en green, en verde, y los de tipo 3 en color blue. Y la recta de Y sobre X y la de X sobre Y. Oye, ¿cuál es cuál? Ya dijimos cuál es ahí en la gráfica esa. Ambas, date cuenta que tienen pendiente positiva, o las dos tienen que tener pendiente negativa, ¿sí? Como comparten el R correspondiente. Pero, ¿cuál tiene más pendiente? La verde, ¿lo ves? Pues entonces la verde es la recta de X sobre Y. Esta es la recta de X sobre Y y esta es la recta de Y sobre X. ¿Sí? Sí. Dice el ejercicio, haz también, como ejemplo de un ajuste que sea una combinación lineal de un conjunto de funciones básicas, pues haz un ajuste mediante una cúbica, polinomio de grado 3 de Y sobre X. Pues eso lo puedo hacer también, dado que no tengo frecuencias absolutas, utilizando polyfit, pero en vez de con XY1, pues con XY3. Y que calcules también pues, la varianza residual, el SSE, el R2, y que representes sobre el gráfico anterior junto con ambas rectas de regresión. Pues venga, vamos allá. Entonces, lo que hago es ajustar el polinomio de grado 3, como me ha dicho de Y sobre X, pues con X, Y, 3. Y ahora evalúo el polinomio en el vector, en los valores de X para obtener el Y estimado. En este caso, como es un ajuste no lineal, pues sí que tengo que calcular explícitamente el vector de errores. Una vez que calcules el vector de errores, calculas la varianza correspondiente, así o con var E, 1, Y
Luego haces el cálculo del SSE y el R2 correspondiente. ¿Lo ves? La varianza residual partido por la varianza de la variable que estás estimando, que en este caso es la I. Vamos a calcularlo con la forma numéricamente más elegante. Y ahí tienes la varianza, el VRE, no, VE es 603 de varianza residual, es lo que tenemos, y el SSE ha quedado, pues tampoco ajusta muy bien, ¿no? 32.579, claro, como la nube del gráfico de dispersión es como es, ¿no? Y fíjate que hemos obtenido un R2 que si lo comparas con el R cuadrado que teníamos antes, es un pelín mejor, pero no mucho más, ¿eh? ¿Vale? Vale. Y la gráfica, pues la tienes en la página 14-16, sería evaluar en mogollón de abscisas en el XX el polinomio cúbico que acabas de obtener para obtener los valores eh, en todas esas abscisas. Y ahora llamo, pasa que así no me va a pintar la otra recta, me va a pintar la recta de y sobre x. Puedo también poner el x1 y y. ¿Ves cómo es el gráfico de dispersión? Claro, con ese gráfico ajustar una recta, ajustar una cúbica, complicadete, ¿no? Y vuelvo a comentar, la recta de x sobre y sería en este caso la celeste. ¿Vale? ¿Entendido entonces el ejercicio 3? ¿Sí? ¿Alguna duda? Perfecto. Y vamos al último de esta tarde, que sería el ejercicio 4, que es el de los modelos de coche. Tienes una estructura de datos en la cual tienes que analizar 82 modelos de coche y cada registro de la matriz CC, también se llama CC en este caso, viene también una receta, con lo cual no hay que hacer LOAD, hay que llamar directamente a la receta CAR. Y dice que tenemos, en vez de 3 campos como teníamos antes, tenemos 5 campos. En eso, para cada modelo de coche está el volumen, que vamos a llamar vol, la potencia HP, de caballos de potencia, horsepower. El consumo medio es miles per gallon. Fíjate, esto lo que quiere decir es cuántas millas, o sea, qué distancia recorres con un bidón de gasolina. ¿Eh? La velocidad máxima correspondiente, Vm, y el peso Wt del modelo. Y la variable que quiero estimar es precisamente las millas por galón, el consumo medio. ¿Bien? Bien. Entonces, lo primero que me piden es que ajuste una recta en función del peso, es decir, que este lo considere como variable y que como variable x considere la quinta de las columnas, esta de aquí. ¿Vale? Vale. Bueno, vamos a ir haciendo eso. Primero nos familiarizamos con la receta correspondiente, o sea, con la estructura de datos correspondiente, que sería la receta que se encarga de este ejercicio es pract 2 subrayado 4, pero también vamos a irla desglosando poco a poco para que la vayas entendiendo mejor. Entonces, borramos todas las variables, borramos las figuras y ojo, CLC es para borrar la ventana de comandos, ¿eh? Hacemos formas compact para el interlineado, llamamos a car y luego con whos miramos las variables que haya. Ya te digo que ten cuidado que con el CLC este no te asustes que se va a borrar toda esta parte de aquí. ¿Lo ves?
¿Bien? Bien. Entonces, fíjate que además de la estructura CC en Model están los nombres de cada uno de los coches que tienes, de los 82 modelos de coche que tienes ahí. Vale, pues hemos dicho, la variable vol va a ser la primera de las columnas, la segunda el HP, el MPG la tercera, la cuarta el VM, que era la velocidad máxima, y el peso la quinta. Pues vamos a extraerlo en vectores independientes, el vol, el HP, el MPG, los extraemos por separado. Y ahora lo que me han dicho es que haga la recta de y sobre x cuando la y es el MPG y la x es el WT. Pues ¿qué hago? Pues como tampoco tengo aquí frecuencias absolutas, pues directamente polyfit de x y 1, ¿vale? Como hemos hecho en el ejercicio de antes. ¿Vale? Vale. Ya tengo ajustada la recta de y sobre x. Pues ahora en la página 15 de 16 arriba voy a calcular pues lo que me pedían, el VRS, el SSE y el R2, pero sin formar el vector de errores. Claro, como es un ajuste lineal, calculo un var, acuérdate que era la cuasivarianza. Entonces, si quiero la varianza directamente, o multiplico la varianza por n-1 y la cuasivarianza por n-1 y divido por n, o directamente pongo par de wt, 1. ¿Bien? Bien. Ya tengo la media y la varianza de la x, por decirlo así. La media y la varianza de la y. Y ahora vamos a calcular la covarianza. Sería la suma de x, igual que antes, x punto por y partido por n grande, menos el producto de las medias. Y luego la covarianza la puedes calcular tal que así, multiplicando por n-1 y dividiendo por n. Si es en octave, tendrías que encerrar estos dos entre corchetes, acuérdate. O bien puedes calcularlo directamente con extrayendo la información correspondiente de la matriz de covarianzas. ¿Lo ves? La covarianza de XY la puedo extraer de aquí. Es el elemento 1, 2 o el 2, 1 de la matriz de covarianzas. Esta es la varianza de X, ¿lo ves? Y esta es la varianza de Y. ¿Vale? Vale. Oye, y el R también lo puedes extraer de la matriz de correlaciones, ¿eh? O sea, de la matriz con los coeficientes de correlación lineal de Pearson entre cada una de las variables. Pues lo puedes hacer tal que así, o mediante core de WT MPG. Que aquí no hay cores en octave. ¿Bien? Bien. Entonces, en el... Y ahora, una vez que tengo ya calculado el valor del coeficiente de correlación lineal de Pearson, pues ahora la varianza residual la calculo igual que hemos hecho antes y calculo el SSE también como hemos hecho antes. En el caso lineal, vamos a poner, para que se distinga mejor, ¿no? En el caso lineal. Y el CD en el caso lineal, pues como ya sabes, lo mismo que el R cuadrado. Entonces, fíjate, tenemos un SSE lineal de 1466.
y un coeficiente de determinación ya no está mucho mejor que antes, ¿verdad? Es 0, el 81,92% de la varianza de nuestra I, del MPG, estaría explicado con la regresión lineal esta. ¿Vale? Vale. Y ahora lo que te pide el ejercicio es que hagas un hiperplano de regresión lineal múltiple en función de todas las variables. Es decir, en clase lo que hicimos fue ajustar, en el ejemplo de regresión lineal múltiple, lo que hicimos fue ajustar una z, ¿no? Cuando hicimos el plano de regresión lineal múltiple, pues ajustamos una z que era una función phi de x, y. Era a por 1 más b por x más c por y. ¿Sí? Pues ahora en vez de tener solamente dos variables, estas dos, voy a tener más variables. Yo quiero ahora hacer un ajuste que sea de la forma a por 1 más b por el bol más c por el HP más la velocidad máxima más d por la velocidad máxima más e por el peso, el WT. Y lo que quiero hacer es calcular, y la variable es el MPG. ¿Ves? Entonces, quiero hacer un ajuste de regresión lineal múltiple, pero en vez de tener dos variables, como tenía aquí, pues tengo 1, 2, 3, 4 adicionales más un vector de unos. Pues, ¿qué tengo que hacer? Pues plantear el sistema sobredeterminado, como hacíamos en clase, el m por a igual a i, donde en la m, en vez de a, le vamos a llamar a la variable sol, y en m lo que pongo es el 1, el bol, el HP, el VM y el WT. ¿Lo ves? Y en vez de poner igual a I, pues pongo igual a el MPG. Y una vez que tengo, este sería el sistema sobredeterminado, y ahora en vez de resolver el sistema sobredeterminado, pues formo las ecuaciones normales haciendo tal que así. Esto es lo que se ha llamado ahí, normalmente se llama matriz G y vector Z a este, pero en este caso a esto se le ha llamado en el código A y B. ¿Vale? Bien, ¿se ve lo que vamos a hacer? Se ve. Pues entonces, ¿ves la M? Unos, bol, HP, VM, WT, y el G, M transpuesta por M, y el Z, M transpuesta por MPG. Pues lo que vamos a ver es que esa G es precisamente lo que aquí se ha llamado la variable A, y que esa Z es precisamente lo que se ha llamado ahí la variable B. Y claro, todo esto no te lo tienes que aprender con hacer, formar el sistema de ecuaciones normales. Vale, el M ya lo hemos entendido. El A, ese monstruoso, que quedaría tal que así. El B, que sería este. Fíjate todo lo que tendrías que escribir en el examen, el papel del examen. No vas a escribirte todo esto, todo este A y todo este B. Entre escribir el A y el B este y escribir esto, pues tú me dirás lo que tardas más y lo que tardas menos. Y vamos a ver si efectivamente la distancia de la matriz G a la matriz A y del vectorcillo Z al vector B es chiquitillo o no. Es decir, a ver si efectivamente el G es el A y el Z es el B.
Luego lo que tengo que hacer es resolver directamente en el sistema de ecuaciones, el sistema de ecuaciones normal estaría aquí, y vamos a resolver directamente el sistema sobredeterminado, que es lo que hemos dicho que numéricamente es mucho mejor. Y luego lo que voy a ver, para que te convenzas, es el número de condición de M y el número de condición de G, a ver qué es lo que ha pasado con ambos. ¿Lo ves? El, el A y el B, o sea, el A es lo mismo que el G, el B es lo mismo que el Z, y a la hora de resolver el sistema sobredeterminado, lo he hecho sin formar directamente resolviendo el sistema sobredeterminado con la división a la izquierda, o bien formando las ecuaciones normales. Es decir, lo mismo que hicimos al final de la práctica N2. Anda, pues ahí a los dígitos que se muestran parece que se ha obtenido la misma solución, ¿no? Pero fíjate, el número de condición del sistema sobredeterminado original, en norma 2, es del orden ya de 10 elevado a 4. 10 elevado a 4. Pues oye, cuando has formado el sistema de ecuaciones normales que tiene por matriz G, el número de condición de la matriz G es mucho peor. Es del orden de 10 elevado a 8. Claro, ya lo vimos en la práctica de numérico. Es este al cuadrado. Con lo cual has empeorado mucho las cosas haciendo esto en vez de haciendo esto. ¿Se ve? Vamos a poner formal long y vamos a ver si las soluciones son exactamente las mismas o no. Pasa que como en la práctica esta antiguamente se tomaba como solución la solución numéricamente peor, el ANE, voy a mantenerlo para que te den los mismos resultados, pero sería mucho mejor poner como solución, como coeficiente, vector A de coeficientes, la solución con la división a la izquierda. Fíjate, es lo mismo. ¿Ves? Ahí ya ves que no. Este acaba en 700, este acaba en 605. Este en 45, este en 44. 93, 92, sí. Sí. Total, que ahora lo que tengo que hacer es calcular el MPG estimado. ¿Y cómo se hace? Pues o haciendo el producto, este sería la primera componente de Sol, la segunda componente de Sol, la tercera, la cuarta y la quinta, o bien multiplicando directamente M por el Sol. El M por A, este de aquí, es realmente el MPG estimado. ¿Vale? Entonces, puedo calcular, bueno, y para que lo veas, vamos a ver qué diferencia hay entre hacer M por Sol y calcular el MPGE. Miro la distancia entre esos dos vectores en norma 2 y como dice que la distancia es 0, pues es que da igual hacerlo tal que así, pero mira todo lo que tienes que escribir, o hacerlo haciendo M por Sol. ¿Vale? Vale. Ya tengo calculado el ajuste, ya tengo los coeficientillos del ajuste en el vector Sol. Pues, ¿ahora qué tengo que hacer? Pues calcularle, como es un ajuste no lineal, pues le calculo el vector de errores, el I menos el valor I menos el I estimado, la varianza del vector de errores, y luego el R2, pues 1 menos la varianza del vector de errores partido por la varianza de la variable que estás estimando. Así o así, ¿eh? Vale. Fíjate, me ha quedado un R2 de 0,8733. Y también podemos calcular, por ejemplo, la suma del vector de errores. A ver si queda 0 o no queda 0. El SSE, el hiperplano.
que sería en este caso la suma, porque con la calculadora, la suma de los cuadrados de las componentes de E, y el C, en vez de R2 le vamos a llamar CD del hiperplano, 1 menos la varianza de partido por la varianza de la variable que estás estimando. Vale, entonces 0,87 y antes nos había quedado 0,81, pues entonces es mejor ajuste. En el caso lineal nos había quedado 0,82 casi, ¿no? Entonces, con respecto al R2, es mejor ajuste el del hiperplano que el otro. Y con respecto al SSE, que también hay que mirarlo, ¿eh? Fíjate, este tiene de SSE 1027, si digo 4 dígitos, y el otro tenía de SSE 1466. Luego, entonces, tiene menos SSE el hiperplano que el otro. Tiene menos, el coeficiente de determinación está más cerca de 1, pues es mejor ajuste el hiperplano que el otro. ¿Vale? Vale. Matriz de correlaciones, o sea, con los coeficientes de correlación lineal de Pearson entre cada una de las variables. Pues sería tal que así. Fíjate que ahora la matriz de correlaciones no es 2 por 2, porque como ahora tengo 5 variables, y fíjate que lo que he hecho es poner como primera columna la que estoy estimando. Y luego el resto de las variables, el vol, la primera variable, la segunda, la cuarta y la quinta, la tercera la he puesto en la primera posición. ¿Sí? Sí. ¿Qué quiere decir todas estas correlaciones? Esta es la correlación lineal de vol con MPG, de HP con MPG, de VM con MPG, de WT con MPG. Pues, ¿qué quiere decir que todas estas sean negativas? Pues lo que quiere decir es que cuanto más WT tengas, menos MPG tienes. Como todas son negativas, quiere decir que cuando tienes más, cuanto más WT tengas, cuanto más pesa el vehículo, entonces menos MPG tienes. O sea, que consume más o consume menos. Pues consume, si recorres menos millas por barril de gasolina, pues es que tiene un consumo más alto. ¿Verdad? Y es lógico, ¿no? Cuanto más pesa el vehículo, más consumes. ¿Vale? Vale. Dice también el ejercicio, estudia la influencia de las diversas variables e indica qué modelos se alejan más de su valor estimado. Y compara el MPG estimado para un nuevo modelo cuyas restantes variables sean 70, 84, 100 y 30. ¿Vale? Y compáralo a ver, digo, con lo que te dice la media, el valor medio y el valor mediano al respecto. Pues entonces, en cuanto a la influencia, ¿cuál es el que se desvía más de su valor estimado? Pues el que tenga más error. ¿Sí? Vamos a ver cuál es de todos los del vector de errores, en cuál obtenemos el valor más grande. En concreto, el máximo, el valor es un error de casi 12, ¿lo ves? Y el modelo en el que se alcanza es precisamente, mira, en la primero, que se llama, se accedo a la estructura de datos con los nombres, es este de aquí. Entonces, ¿por qué el que tiene el valor, la máxima desviación es el que tiene el consumo más bajo? Pues porque en este caso nos ha quedado un E sub I que, que es I sub I menos I sub I estimado, es uno que tiene un E sub I positivo. Luego, entonces, si E sub I
es mayor que 0 es porque el I sub I es más grande que el I sub I estimado, ¿verdad que sí? ¿Y qué nos ha quedado? Pues que el I sub I es, suponte, por ejemplo, 20 y el I sub I estimado es 8. Entonces, lo que ha ocurrido es que tienes más MPG de lo estimado. Lo estimado era que ibas a recorrer 8 millas, 8 millas por bidón de gasolina y has recorrido 20. Luego, entonces, efectivamente, lo que has conseguido es el modelo que tiene el consumo más bajo. ¿Vale? Por eso es por lo que pone ahí, más MPG, consumo más bajo. Oye, y justo el peor, ¿cuál es? Pues el que tenga el mínimo de los valores en el vector de errores, que será, fíjate, ahí el error es negativo, es en concreto el coche número 20, el modelo número 29, que es el Subaru Loyal. Pues fíjate, en ese caso, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que el E sub I, que es el I sub I menos el I sub I estimado, te ha quedado negativo. Luego, entonces, ¿qué pasa? Pues que el I sub I es más chiquitillo que el I sub I estimado. En este caso, la diferencia es de 9, pues tú suponte este vale 20 y que este te ha quedado 29. Luego, entonces tienes menos MPG de lo estimado. ¿No? Se estimaba que podías recorrer 29 millas con ese bidón de gasolina, pero has recorrido nada más que 20. Luego, entonces, efectivamente, el consumo es más alto. ¿Vale? ¿Entendido entonces? Entendido entonces. Y lo que dicen es que ahora para el nuevo modelo de coche, llega un nuevo modelo de coche que tiene de características, tiene 70 de volumen, 84 de, ¿cuál es el segundo? De, de potencia. De velocidad máxima tiene 100 y tiene 30 y tiene peso 30. Pues lo que dice es que consigas estimar cuánto es las millas por galón. El MPG, que lo estimes, o bien haciendo la media de los MPG, o bien haciendo la mediana de los MPG, o bien estimándolo con el hiperplano que has ajustado. Pues si lo estimas con la media de los MPG, te queda 30 y casi 34, ¿no? De millas por galón. Y si cojo, en vez de la media, cojo la mediana de la variable MPG de todos los 82 modelos de coche, es 32,40, prácticamente 32, si digo también dos dígitos. Pero claro, de esa colección de modelos, lo suyo es que cojas. Es como si en la matriz M esta tuvieras una nueva fila en la que aquí hay un 1, un 70, un 84, un 100 y un 30. 1, 70, 84, 100 y 30. ¿Lo ves? Esta sería la fila que le correspondería en la matriz M al nuevo coche. Sería tal que ahí. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que simplemente multiplicar la matriz M por el sol correspondiente, el M por el A, este es el M, este es el A, pues hago el producto de esto por el vector sol
que sería este de aquí. Para obtener, digo, el MPG estimado. ¿Y cómo puedo hacer el producto S? Pues lo podemos hacer o bien haciendo la combinación lineal de las columnas, que sería tal que así, y solamente para los valores correspondientes, o bien directamente con un producto escalar, que sería así, 1,70, 84, 130 multiplicado por sol. Y lo que vamos a ver es que efectivamente te da exactamente lo mismo que la opción que habías cogido antes. ¿Ves que eso tiene lo mismo? Y la imputación con el hiperplano no es ni 34 ni 32, te ha quedado 39. 39 millas por galón sería la estimación para ese nuevo modelo de coche. ¿Vale? Vale. Y para el último de los apartados, dice, calcula óptimamente los autovalores y los autovectores de las matrices de covarianzas y correlaciones lineales que van a ser necesarios para hacer un análisis de componentes principales, principal componente análisis, cuando hagas técnicas de Big Data que tan de moda están en la actualidad, ¿verdad? Pues, ¿cómo calculamos óptimamente los autovalores y los autovectores de las matrices de covarianzas y de correlaciones lineales? Esa que hemos calculado antes en la variable core. Pues ya lo contamos en la explicación de la hora, en la hora F1, había que hacer la matriz centrado escalada y la matriz tipificado escalada. ¿Vale? La matriz centrado escalada era restándole a cada una de las columnas su media correspondiente y dividiendo por el raíz de n grande. Y en el caso de la matriz tipificado escalada había que restarle la media y también la desviación típica correspondiente. Entonces, lo tienes, digo, hecho en el de Octave, pero lo que vamos a hacer es tomar de ahí los comandos y ejecutarlos con el mal. Ponemos apartado 6. Sería lo que he hecho es sacar en la variable X primero la tercera de las columnas, o sea, la MPG, y luego la 1, la 2, la 4 y la 5, y formato corto y formato compacto para ahorrar en el interlineado. Entonces, lo primero que hacemos es calcular el vector con las medias y las desviaciones típicas. La media del MPG de la variable 3, de la 1, de la 2, de la 4 y de la 5. Y las respectivas desviaciones típicas, acuérdate, con STD de x,1. ¿Vale? Vale. Pues vamos a construir la matriz, las matrices que hemos dicho. La matriz centrado escalada. Resto la media a cada una de las columnas y divido por raíz de n. Y luego, en el caso de la tipificado escalada, también hago la división en cada uno de los elementillos por la desviación típica. Ya tengo la matriz centrado escalada y tipificado escalada, que son esta, XV y XR. ¿Vale? Vale. Fíjate que a la hora de hacer la centrado escalada y el tipificado escalada, lo que he hecho es, este vector es un vector columna, punto por el vector de medias. Es decir, lo que hemos hecho es el vector, yo qué sé, el 1, 1, 1, por columna 1, 1, si lo multiplicas por el 7, 8, 9 y 10, ¿qué es lo que te queda? Pues
una columna, la media de la primera columna, la media de la segunda columna, la media de la tercera columna y la media de la cuarta columna. Por eso hemos hecho, se llama un producto externo. Y luego, haciendo lo mismo, expando las desviaciones típicas a cada una de las columnas y por eso se hace el punto por este. ¿Vale? Vale. Ya tengo el XV y el XR. Entonces, ahora lo que se comprueba es que es lo mismo. Que es lo mismo hacer, sería Korkoev, ¿no? Es lo mismo hacer X traspuesta por X que hacer la matriz de covarianzas. Y que es lo mismo hacer X traspuesta por X que la matriz de correlaciones. En octave vez da todavía menos error. Del orden de, bueno, no, similar, ¿no? 7 por 10 a la menos 16. ¿Vale? Luego, entonces, prácticamente es lo mismo hacer X traspuesta por X con la matriz de covarianzas que calcular que proceder con la matriz de covarianzas. Sobre todo cuando tienes en cuenta los números de condición. Fíjate. En cuanto a los números de condición, Corno es... Hemos dicho Korkoev, ¿no? En cuanto a los números de condición, los números de condición de la matriz original son 60, 61, 30 y tantos, y sin embargo, al hacer X traspuesta por X, el número de condición lo elevas al cuadrado, con lo cual es mucho peor esa situación. Y ahora lo que vamos a hacer es ver la comparación correspondiente, por lo menos con los autovalores. Ahí lo que hago es calcular con la orden EIG los autovalores que tendría utilizando la matriz de covarianzas. Y aquí lo que hago es calcular los autovalores correspondientes que obtendría si utilizo la matriz de correlaciones. Si hubiera formado la matriz X traspuesta por X. Korkoev. ¿Vale? Pues fíjate, con la descomposición en valores singulares que contamos en clase, directamente con la XV y la XR, puedes obtener la misma información. Vamos a comprobarlo en format long, format compact. Y ahora vamos a enfrentar los autovalores que hemos obtenido en la diagonal del DDV con los cuadrados de los valores singulares obtenidos con la descomposición en valores singulares. ¿Te das cuenta? Entonces, el que hemos podido calcular estos sin necesidad de formar X traspuesta por X. Y hemos podido calcular estos sin necesidad de formar X traspuesta por X. ¿Ves? Pero se han obtenido exactamente, prácticamente los mismos valores, ¿sí? ¿Lo ves? Y en cuanto a los autovectores, pues vamos a enfrentar, por ejemplo, los de la matriz de covarianzas, los de la matriz de correlaciones. Y sería el de la matriz de covarianzas, pues la de matriz de correlaciones sería eso de ahí. Entonces, ¿se ha obtenido lo mismo? El menos 0,4954 sería ese de ahí. El menos 0,15. Anda, no, hay cambio de signo, ¿lo ves? Que están cambiados los signos. ¿Y eso es preocupante? No, aprenderías
en tu curso de álgebra que si V es autovector, de A, entonces menos V también es autovector. ¿Por qué? Porque si A por V es lambda V, entonces, ¿cuánto vale A por menos V? Pues lo mismo que menos A por V. Y como A por V sabes que es lambda V, o sea, lambda por menos V. Es decir, menos V también es autovector de A con el mismo autovalor asociado, lambda. ¿Vale? Vale. Y nada, con esto ya terminamos la práctica de hoy. ¿Qué hora es? No son las 9. Venga, nos quedan 5 minutillos todavía para, dudas, alguna pregunta, algo que te inquiete. Pablo, A ver, que ya te pediré una tutoría así más personalizada porque por esto le he perdido una milla comba nada, no, al tema no te preocupes. de Marlaska. Mañana mismo jueves hay, ¿eh? Lo que pasa es Mañana que jueves mañana tenemos. jueves todavía no voy a tener eso. No, no te preocupes. De No, 10:50 a no, 12:50. que va, por lo menos hasta la semana que viene no voy a poder, ¿eh? Nada, pues la semana que viene lo vemos. Venga, Va. más preguntas. A ver, ¿nos queda tiempo o no? Hemos dicho que hoy acabamos a las 5, son 21:00. Venga, más cositas. Nada, ¿ha quedado todo claro? ¿De verdad que sí? Vale, bueno, pues entonces tampoco pasa nada, ¿no? Aunque salgamos hoy un poquillo antes, 21:00. Entonces, hoy son 70 minutillos. Venga, pues corto y aquí lo dejamos.